Hola, sembradores y semillas de pensamientos conscientes. Mi nombre es Luz, para quien no me conoce, y hoy vamos a hablar acerca de Quirón en primera instancia y también de la luna nueva, porque hay dos eventos muy interesantes que se están presentando durante esta semana. Para el día de hoy, donde estoy grabando este video, 5 de marzo, estamos presentando la conjunción partil exacta entre Quirón y Nodo Norte en Aries, ¿sí? Muy relevante el evento debido a que, como hemos hablado en videos anteriores, los nodos del karma, como les llamamos, son aquellos puntos matemáticos en donde se van a presentar los eclipses de este año. ¿Mm? Vamos a hablar un poquito acerca de Quirón. ¿Qué es Quirón? Quirón es la herida con la que nacemos todos, una herida a la que hemos estado huyendo, una herida a la que hemos estado evadiendo vida tras vida, una herida que no queremos mirar, que no queremos reconocer, a la que le huimos constantemente. ¿Por qué le huimos? Porque nos hace sentir defectuosos, que no merecemos, que no somos suficientes, que no merecemos amor, que no merecemos reconocimiento, que no merecemos tener eh, importancia en la vida de papá y de mamá. ¿Y por qué sucede esto? Porque resulta que nunca o ninguno de los que hemos nacido en este mundo nos hemos sentido amados como deseamos sentirnos amados. O sea, desde la infancia, desde que somos bebés nos sentimos así. Y por lo tanto creemos que si papá y mamá no nos aman como quisiéramos sentirnos amados, obviamente no merecemos sentir amor. No merecemos más bien sentirnos amados, sentirnos reconocidos. Y creemos inconscientemente que a los hermanitos, que a los primitos, que a los compañeritos de colegio, a ellos sí los aman como a mí me gustaría sentirme amado. Por lo tanto, desde ahí y desde esa versión un poco distorsionada de la realidad, porque aquí en este mundo a nadie aman como deseamos sentirnos amados, entonces creemos que el problema es nuestro, que somos defectuosos, que soy yo el que está mal y que soy yo el que no merece sentirse amado. ¿No? Más exactamente. Por lo tanto, ¿de dónde viene esta energía quironiana? Pues resulta que cuando Quirón nace, según la mitología, nace mitad caballo, mitad humano. Y por lo tanto, su mamá lo vio defectuoso y lo rechaza, porque vio que su hijo, para sus ojos, para su versión, era defectuoso. Y desde ahí nace la historia de Quirón. Se le llama el sanador herido porque tiene una cualidad que cuando yo logro aceptar mi herida y empezar a hacer un acto de conciencia constante con ella y a empatizar con ella y a reconocerme dentro de ella, me convierto el sanador de esa versión, básicamente. Entonces es a lo que más le huimos, pero tiene su joya, su tesoro guardado en medio. Y hoy es protagonista precisamente por la conjunción que tiene con el nodo norte, ese nodo norte que nos invita a dirigirnos hacia ella, a observarla, a aceptarla, a reconocerla, a empoderarnos de ella, a tener la voluntad de transformarla en una joya, en este tesoro con el que todos venimos marcados en este mundo, porque todos traemos un quirón, nos sentimos heridos de una u otra manera en este mundo. ¿Qué ha provocado esta herida? Ha provocado que mi dolor sea esa necesidad de tener atención y de sentir el amor como deseo sentirlo de mi papá y mi mamá, que al no recibirlo hace que al no sentirme merecedor empiece a delegar, a ignorarme, ¿sí? Porque como que no merezco atención. Entonces, como mis padres no me prestaron la atención que yo quería, o que yo deseaba, entonces soy yo el que comienza a ignorarse a sí mismo. Y por eso es que tratamos de huir, de evadir nuestra propia herida quironiana, nuestras heridas troncales, nuestras heridas principales. Y empezamos a entregarle nuestro poder a los demás. ¿Cómo?
poniendo las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Al ignorarnos nosotros, nos distraemos mucho prestándole atención a las heridas de los demás, maternalizando a los demás, maternalizando los niños heridos de los demás en vez de comprometernos con el nuestro. Y eso es algo que a nuestro niño interior le hiere muchísimo porque estamos prestando atención fuera, a donde no corresponde y lo estamos abandonando. Y desde ahí, entonces, vienen estas 5 heridas principales de las que hablan hoy en día en la psicología, ¿no? La herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de injusticia, la herida de traición, la herida de humillación. 5 heridas principales. Y todos venimos heridos con una o más de las mismas, pero de cierta forma el rechazo es una herida que se vive en mayor o menor intensidad dentro de nuestras vidas y dependiendo pues del propósito que hayamos elegido. Ese propósito que nosotros elegimos vivir en este mundo, esa experiencia emocional humana está basada en poder eh, liderar, convertirnos los líderes de esa versión, de esa herida. Esa herida trae la conexión con mis dones y con mis talentos. ¿Mm? Pero claro, al huir de ella, entonces me ignoro e ignoro la capacidad que tengo de desarrollar eh, una particular identidad y comienzo a desintegrarme en los demás. ¿Mm? Comienzo a pretender o a querer sentirme amado y aceptado como me gustaría que papá y mamá lo hiciera y empiezo a permitir que los demás influyan sobre mí, que, que me parezca importante lo que los demás piensen o digan acerca de mis decisiones, ¿m? Que me interesa complacer al otro, que me interesa lo que el otro piense, que entonces mucho hacia afuera, ¿no? Pero es referente a la herida. Con este Quirón en Aries nos está invitando a hacer un liderazgo, a soltar esa versión del guerrero en Aries que nos invita a protegernos, a estar protegiéndonos de los demás para que no nos toquen ese sitio vulnerable y que podamos como resguardarnos, como esa herida ahí. Quirón en Aries nos hace sentir como si el mundo fuera una trinchera y yo tuviera que estarme protegiendo de ella constantemente. Eh, y, eh, y comienzo a generar unas dinámicas de supervivencia en donde me convierto un cazador de atención y si no consigo la atención de aquellos que quiero cazar la atención, entonces siento que no merezco y que mi valor no, o sea, si no consigo que el otro me valore como quiero sentirme valorado, pues no, estoy permitiendo que el otro sea el que me dé mi lugar, el que el otro me valore, ¿m? El que el otro sea el que me dé protagonismo, cuando eso no debe ser así. Cada quien está en su propia herida, cada quien está en sus propios procesos. Entonces me estoy desintegrando cuando estoy pretendiendo cumplir las expectativas de los demás, me estoy desintegrando yo porque no estoy siendo yo, no estoy siendo genuino conmigo, estoy tratando de conseguir la atención y de conseguir también el amor, como deseo sentirlo, de mis padres, de mis parejas o de mis hijos, de cualquiera. Entonces, por eso es tan importante revisar ese aspecto y por eso el nodo norte nos está invitando a enfocarnos en ese lugar. Lo que se está viviendo ahorita afuera, obviamente, pues tiene que ver con la relación del fuego y el guerrero, ¿no? Entonces, quizás estamos viendo fuera personas que están muy irritables, que están sintiendo amargura y dolor de esa herida que se está dejando ver, que se está volviendo evidente. ¿Para qué? Para que nos hagamos cargo de esa versión infantil que se sintió herido y ahora que somos adultos, empezar a darle ese acompañamiento y esa estructura familiar que el niño siempre quiso a su lado, ¿sí? Darle visión visual, valorar a ese niño interior, darle su lugar. ¿Mm? En definitiva, que se sienta seguro en este mundo. Eso es lo que básicamente se necesita. Entonces,
Esa es la intención y además el hecho de que los eclipses se vayan a dar, los eclipses de Aries se vayan a dar este año ahí precisamente en conjunción, porque el 25 tenemos eclipse en conjunción con la herida del alma, es, ojo, necesitamos poner el foco en este tema porque lo hemos estado evadiendo y para lograr eh, conseguir la maestría que vinimos a lograr y conseguir cambios reales en las relaciones en este mundo, necesitamos hacernos cargo nosotros de ese dolor, hacernos cargo nosotros de ese miedo. Ok, por lo tanto, esta conjunción pues está aspectada con un armónico entre Marte y Venus en Acuario, ¿m? Que es que es poder equilibrar los amantes, la pareja sagrada, ¿sí? Que es la primera que tiene que construirse, esa pareja sagrada dentro de mí, en donde yo hago conciencia de mi lado masculino, en el lado derecho, y mi lado femenino, en el lado izquierdo, y que empiezo a entregar una dignidad a cada uno de los hemisferios de mi vida, entendiendo que el lado femenino es el que maternaliza mi niño interior y el lado masculino es el que eh, pone límites, pone límites con asertividad, con seguridad, con confianza y también se maneja con confianza, con seguridad en esta vida. ¿Mm? ¿Para qué? Para poder traer recursos. Entonces, esto es así, el lado femenino va hacia adentro, se dirige hacia adentro y el masculino hacia afuera. Entonces, nos está pidiendo equilibrar esos dos hemisferios para que podamos desde ahí poder crear un hogar, una siembra. ¿Para quién? Para que ese niño interior o niña interior se sienta seguro, se sienta a gusto. Y es como la preparación, o sea, como que todo este diálogo que está diciendo, ok, ¿eso en dónde se va a cosechar? En la luna nueva. Luna nueva en Pisces. Esta herida es una herida que obviamente no es física, no la tengo yo en ninguna parte del cuerpo, es una herida emocional y por lo tanto es una herida intangible, que en donde la guardo para no revisármela en el inconsciente. Está ahí cada vez que alguien toca mi herida, tengo una reacción, ¿sí? Ya sea de tristeza y lloro, o reacciono violentamente contra el otro, o reacciono violentamente contra mí, o eh, trato de decir, no voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto, no, sí, me niego a la herida. Toda reacción trae una información, nos está contando que hay un dolor detrás de eso que necesita ser reparado. La herida. Quironiana. Eh, ahora, ¿en dónde va a ser la lunación? En Pisces. Pisces, el mundo de la no forma. Pisces, el mundo del inconsciente. Pisces, en donde todo se diluye, ¿sí? Y esta lunación en particular, eh, esta lunación en particular está entre Saturno y Neptuno, ¿sí? Entre como una cierta paradoja eh, astrológica. ¿Por qué? Porque Saturno, el señor del tiempo y el señor de la forma, el señor de la estructura y el señor de las normas, de las rigidez, de las reglas, está en Pisces, el mundo en donde todo se diluye y pierde forma, lo contrario. Y está Neptuno, eh, que es precisamente el regente de Pisces, ¿sí? La espiritualidad, la conexión con el mundo interior, con las heridas emocionales, con la verdad de ese mundo inconsciente a donde hay que ir a reparar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que vamos a tener que darle una forma diferente a la estructura emocional relacional que traemos desde la infancia, porque es una ilusión, porque no es verdad. No puede ser que si mi papá y mamá no me ven, entonces yo no existo y no merezco. Eso tiene que empezar a reevaluarse para poder tener una para que podamos tener unas relaciones sanas, porque finalmente en este momento estamos elaborando fuertemente el tema relacional y vamos a tener que replantear eso. ¿Mm? Entonces, ¿dónde se va a cosechar esos pilares entre el Sol y la Luna nueva, que va a ser el 10 de marzo, el domingo? Eh,
que se unen en Piscis. Piscis también habla el momento de la gestación, ¿sí? De lo que ocurre durante la gestación. Entonces están gestando algo, ¿no? Porque papá y mamá se unen para gestar algo en ese momento, para gestar una nueva estructura, para gestar una nueva estructura que también tenga un contexto espiritual, ¿m? Acompañado de Neptuno, que tenga esa visión que es mucho más holística de la realidad, ¿sí? Construcción que ya no sea rígida y que no sea solamente dirigido a que mi papá y mi mamá me acepten o me vean, porque todo, cuando tenemos o sentimos eso en el mundo, también cuando tenemos una pareja, nos pasa exactamente lo mismo, sentimos que no nos reconoce, que no nos valora, que no nos ve, ¿por qué? No porque la pareja lo haga de maldad, sino porque la pareja, recordemos que es nuestro socio evolutivo y por lo tanto va a venir a recordarnos las heridas emocionales que traemos desde la infancia. O sea que eso lo estoy repitiendo, este patrón lo estoy repitiendo porque eso fue lo que sentí por mí en la infancia. Y como yo atraigo lo que siento por mí, por lo tanto me va a llegar nuevamente episodios con otros personajes que me hagan recordar o reproducir los hechos que viví durante la infancia. Entonces, para eso está la pareja y cuando la pareja desaparece, entonces vendrán los hijos hacerme sentir exactamente igual. ¿Por qué? Porque no lo he reparado en donde me toca repararlo, en la infancia. Entonces, esa luna nueva en Pisces, que se va a dar a los 20 sí, 20, 21 grados de Pisces, eh, el día domingo, y en Piscis nos trae esa gestación. Papá y mamá se unen para gestar algo diferente. Recordemos que toda luna nueva es una siembra, la siembra de una semilla. Esta semilla va a tener que ser una semilla en donde le demos una conciencia emocional, una estructura emocional diferente a ese estado personal de cada uno. Entonces, en el mundo inconsciente sucede así. Cuando yo, cuando yo logro reconocer un dolor es porque, o sea, para poderlo soltar y liberar necesito tomarlo, necesito darle una forma. Entonces necesito rendirme al dolor. Por eso el tema de la rendición es tan importante. ¿Y de qué? ¿Para qué? Para poderlo soltar, porque yo no puedo soltar esto si no lo he tomado primero, ¿no? Si no lo cojo primero. Entonces es muy importante poder tomar el dolor, poder tomar ese miedo, poder tomar la tristeza, poder tomar la sensación de frustración, de ira, de, de vacío, de abandono, ¿sí? Eso es muy importante y reconocerlo dentro de mí como una verdad, porque recordemos que en el sistema familiar cuando sucedía algo, eh, cada quien resuelva hacerlo como pueda, no habían estos dos pilares que estuviesen sosteniendo y que constantemente estuvieran entregando la información a los más pequeños de lo que estaba sucediendo para que ellos no se hicieran una idea X de lo que sucedía, sino que eso tuviera una información que estuviera estructurada en donde los niños estuvieran sintiendo contenidos reconocidos emocionalmente y abrazados por sus padres. Eso no sucede en ningún sistema familiar. Por lo tanto, necesitamos darle ese lugar, pero activando ese papá y esa mamá en nosotros para maternalizar ese espacio en nuestro niño o niña interior y hacer que la niña y el niño interior se sienta segura, se sienta tranquila, se sienta estable para poder arrojar esa ilusión de ese momento, esos huecos de información que hicieron sentir inseguridad y que pueda ser libre, que pueda tener otra percepción de la realidad. Por lo tanto, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar ahí? El mundo inconsciente se va a llenar con una información distinta. Es eso, sobre todo con una versión, con un sentimiento distinto, diferente, positivo, más contenedor, más seguridad, más confianza en la vida y entonces así es más fácil materializar. ¿Mm? Entonces, esa es la nueva siembra, eso es lo que se necesita sembrar, una contención, una capacidad de autoobservación, es activar ese papá y mamá interno, es activar esa pareja sagrada para que tengan ese vínculo supremamente conectado en conciencia para poderle dar ese espacio de seguridad, de firmeza y de estabilidad a su niño o niña interior. Básicamente es como eso, y desde ahí crear, porque cuando
A ver, todos somos seres resonantes que atraemos lo que sentimos por nosotros, pero cuando nosotros sentimos por nosotros que no somos suficientes, que no merecemos y que somos defectuosos, pues atraemos eso en la vida, nada que hacer. Entonces es la oportunidad de cambiar esa energía, esa información inconsciente para comenzar a vibrar en una frecuencia que nos permita sentirnos agradecidos por la experiencia, sus contenidos, amados, seguros, ¿m? Y que solamente nosotros mismos nos podemos dar eso. Por lo tanto, solamente nosotros en ese orden de ideas podemos amarnos como deseamos sentirnos amados. ¿Por qué sucede esto y por qué mi papá y mamá no me rescatan en eso, mis parejas o mis hijos? ¿Mm? Porque si eso sucediera, no pudiésemos aprender lo que de verdad vinimos a aprender en la experiencia emocional humana, que es, pues, amor propio, básicamente. Todos vinimos a aprender lo que es amor propio. De hecho, el universo lo único que considera amoroso es el amor propio. ¿Por qué? Porque a través del amor propio, de esa capacidad de autocontenerme, de amarme, de respaldarme, de hacerme responsable de mí, de darme protagonismo en mi historia, definitivamente puedo relacionarme mejor con los otros, en donde qué bonito es podernos compartir con otro o sea, qué rico es sentir el amor del otro, claro que sí, es muy bonito, pero cuando no lo necesito, pero cuando no hay dependencia, ¿sí? Cuando no hacemos cruces de niños interiores, o sea, ven, yo te recibo tu niño interior y te lo acuno, o mi pareja me entrega a su niño para que lo acune y yo le entrego mi niño para que lo acune, y cuando resultó que no lo acunó como, ni lo maternalizó como yo esperaba, me disgusto. Entonces, es eso. Es que cada uno se haga cargo de lo suyo y qué bonito sería podernos acompañar en esa contención entendiendo que el otro no vino a resolverme la vida, sino que vino a acompañar, ¿sí? A darme un espejo que me permita ver la mejor versión de mí. Entonces, ese es prácticamente el huevo de dragón que se está gestando en este momento en Pisces, con la luna nueva en Pisces. Crear una versión diferente de mí, que esa versión diferente de mí se va a trazar a través de la responsabilidad a través de la responsabilidad. Entonces, esa es básicamente la invitación de los astros en esta ocasión. Es muy interesante también los grados en donde se va a dar la luna nueva y es en los grados entre el 20 y el 21 o 22. ¿Por qué? Porque resulta que ahí es donde se va a activar los eclipses de la nueva eh, de la nueva fase o la nueva conversación que van a ser entre Virgo y Piscis, ¿sí? Después de Aries Libra vamos a pasar a los eclipses que se van a dar entre Virgo y Piscis, de esa nueva etapa de eclipses. Entonces, muy posiblemente lo que se está gestando en este momento, en esa etapa de eclipses, se va a empezar a madurar y va a empezar a dar un fruto y va a empezar a cambiar si nosotros lo elegimos, por supuesto, nuestra realidad. ¿Qué pasa? ¿No cambia la realidad para todos? ¿No nos toca a todos? Sí, porque un Plutón en Acuario nos va a exigir cambios y transformaciones rápidas. Pero tenemos que nosotros mismos elegir cómo lo pensamos hacer. Si desde la conciencia de lo que estamos gestando en este momento y hacernos responsables y hacernos cargo del proceso, o como la mayoría de las personas, no me quiero hacer cargo de mí porque todavía ahí estoy esperando que alguien venga y me rescate y me haga feliz. Y desde ahí, igual voy a tener que vivir energéticamente el proceso, pero ¿cómo? Desde que me coja y me revuelque y me exija vivirlo. Y qué bonito es mejor tomar decisiones y sobre todo uno cuando ya conoce a la madre vida y sabe cómo es el universo y sabe la capacidad que tiene para cogerlo a uno y sembrarlo a las malas. Y cuando uno ya reconoce eso y dice, uy, no, yo lo hago por mi cuenta, yo me puedo querer bonito, yo lo voy a hacer con responsabilidad, yo sé aprender desde el amor. ¿M? Pero cuando no hacemos esas elecciones, porque es una elección, si esto es el libre albedrío y podemos elegir vivir esta misma información desde el dolor también.
Entonces es una elección. ¿Lo vivo desde el dolor o lo voy a vivir desde el amor? Desde la capacidad que tengo de contención conmigo y en mí, desde el amor propio. ¿Mm? Básicamente es esto. Recordemos que esta lunación es el preámbulo a la luna llena en Libra, que se va a dar el 25 de marzo y que es un eclipse penumbral de luna. ¿Mm? Entonces, vamos a empezar con esta nueva etapa de eclipses eh, y que nos va a mover fuertemente de manera relacional. Entonces, recordemos esto. ¿Qué se va a mover afuera? Lo que yo siento por mí. ¿Por qué? Porque necesito entender que si yo no tengo una buena relación conmigo y en mis relaciones internas con mi pareja interior, mi familia interior y mi niño interior, afuera, las relaciones que tengo con mis padres, con mis parejas, con mis hijos, se van a mover con el mismo péndulo con el que yo estoy moviendo mis relaciones internas. Porque como es adentro, es afuera y eso es una ley universal. Nada que hacer. Atraigo lo que siento por mí. Eso es básicamente como la reflexión de esta noche. Eh, para que lo tengamos en cuenta y vayamos siendo un poco más observadores de nuestra vida, de nuestra realidad, de nuestros procesos, más responsables de eso, porque no basta solamente con saberlo, no basta solamente con intelectualizar lo que me está sucediendo, o sea, tener conciencia de lo que me está pasando no va a solucionar el problema, solamente me va a dar es una visual. ¿Qué me va a, o sea, qué va a provocar un cambio real en mí? Es el momento en el que yo elijo eh, soltar el control y hacerme cargo de lo que me va sucediendo, lo que me va mostrando la vida a medida que se va expresando. Eso es lo que va a generar una diferencia. Nuevamente les digo, si yo no me hago cargo de mí, en ese proceso la vida me va a obligar y no me va a gustar. Por eso es que la vida no me trae lo que quiero, sino lo que necesito. Y muy probablemente eso que necesito no es lo que me guste. Entonces, tenemos esta gran oportunidad de siembra para sembrar algo diferente con conciencia y teniendo en cuenta que esto es un proceso y que va a tener que ser sí o sí, porque es para todos. ¿Desde dónde vamos a elegir vivirlo? Bueno, nos vemos entonces en el próximo video. Feliz noche, feliz eh, conjunción Quirón Nodo Norte en Aries y también feliz luna nueva. Esperemos que esas grandes siembras de sus corazones den el mayor fruto para su mayor y más alto bien. Un abracito de luz y amor para todos. Feliz noche y feliz día, feliz tarde a la hora que lo vean. Chao.